Aula de H, un espacio creado para ti. Aquí debatimos todo lo que en verdad te importa sobre los temas actuales que involucran tus derechos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Aula de H, Derechos Más Humanos, y en esta ocasión tenemos el agrado de que nos acompañe el doctor Guillermo Lébano Bustamante. Él es licenciado en Derecho, con maestría en Historia, doctorado en Ciencias Sociales, con especialidad en Antropología Social, investigador tiempo completo nivel 5 en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y obviamente coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos. Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Un placer compartir con la audiencia que has promovido a través de esta aula de Derechos Humanos de algunas de nuestras experiencias y nuestras inquietudes en el ámbito profesional de los derechos humanos. Mira, Guillermo, sabemos que está al frente de esta clínica de litigio estratégico, pero a veces para el resto de nosotros, los que estamos día a día en la calle o no tenemos tal vez una formación sólida académica, nos queda muy nebuloso. ¿Qué es esto de litigio estratégico en derechos humanos? Bien, es una forma de postular casos, a veces por la vía judicial, pero no exclusivamente, de manera integral e interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir? Que nos auxiliamos de herramientas de la sociología, la antropología, la psicología, o mejor aún, de profesionales de esos campos para presentar casos donde hay víctimas de violaciones a derechos humanos, cuya causa suele ser un problema en el diseño institucional o en la estructura de las leyes, o una ambigüedad en el propio diseño normativo. O sea, a veces no está muy claro en la ley que una persona debe acceder a ciertos derechos, o está claro en la ley, pero una autoridad no lo reconoce muy adecuadamente, entonces se postula el caso. Normalmente llamamos litigio estratégico a esa forma en la que busca ciertos recovecos, digamos, ciertos caminos que no serían el camino más claro, el camino lineal. No es algo mejor o peor que otras formas de postulación, es simplemente una forma diferente. Yo diría, hago mucho la analogía con la práctica médica. Como en la práctica médica se formulan diagnósticos, uno va a un especialista por un padecimiento y entonces se hace un diagnóstico y usted puede tomar este medicamento, puede hacer este tratamiento, o puede hacer esta terapia, o tengo que operarle, ¿verdad? Diríamos que en el litigio estratégico buscamos que el diagnóstico sea lo más amplio posible, como si estuviéramos en un área que nos interesara ver lo más integral, y entonces buscamos intentar, sin que haya, digamos, contraposiciones, intentar todas las soluciones posibles, incluso al mismo tiempo. A veces, si un caso ambiental, por ejemplo, pues que sea una comunidad indígena, pero también es un núcleo agrario, entonces eso nos abre, y hablando como sugieres, no solo para abogados, sino para personas que no son especialistas en el derecho, pues podríamos intentar un juicio agrario, pero también un juicio administrativo ambiental, pero también un juicio de amparo tal vez, en distintas vías. Y si no se contraponen, nosotros no tenemos empacho en intentarlas todas las vías, o sea, abrir el juicio agrario, el juicio indígena, el juicio administrativo, por las distintas vías que sea necesario. Y como decía, proveyendo herramientas a un juez, pues no solo jurídicas, si fuera, siguiendo con el ejemplo, un núcleo agrario y además indígena, pues le decimos, oye, considera, señor juez, que además aquí hay una comunidad indígena y hay otras formas de entender la justicia, una perspectiva que llamamos intercultural, en fin, otras herramientas, ¿verdad? Para que entienda desde distintas perspectivas el caso. Y lo otro que caracteriza el litigio estratégico es un acompañamiento de visibilizar el caso. Curiosamente, a veces decimos esto que se malentiende, que no siempre el objetivo final es ganar el caso. Y lo que quiero decir es, claro, todos los abogados buscamos ganar los casos que asesoramos, pero aquí diría que no solo ganar el caso, sino sentar precedentes, o a veces asumimos que tal vez se pierda por ciertas dificultades técnicas o por cierta incomprensión del derecho o de las actualizaciones, sobre todo en el tema de derechos humanos, la reforma, por ejemplo, de 2011, que todavía no se asienta muy bien a pesar de que casi pasan 10 años. O sea, a veces todavía no los jueces hacen interpretación conforme, control difuso, todavía son renuentes algunos, ¿verdad? Hay otras juezas y jueces que ya lo han incorporado, pero algunos son renuentes. Y entonces a veces asumimos que el caso no se va a ganar, pero suficiente es con visibilizar un problema, o sea, presentar en la agenda pública un tema de exclusión, de discriminación, que la gente conozca que hay un caso específico de una discriminación o de una violación, y eso puede ir ayudando a que a lo mejor no se gana este juicio, pero a lo mejor después se ganan otros semejantes. Y así funciona. Entonces esa es parte de la estrategia, se visibiliza un problema,
paradójicamente también, o a diferencia de otros, más bien a diferencia de otros tipos de postulación de casos en que a veces dice, no lo mediatices, ¿verdad? Los juicios se postulan en los juzgados. Aquí buscamos una mayor visibilidad, siempre y cuando se respete la privacidad, por supuesto, de las víctimas, ¿verdad? O sea, no se vulnera el derecho a la privacidad cuando hay casos específicos de alguna condición de salud o no es necesario visibilizar una orientación sexual. Pero si hay una afectación, por ejemplo, a una comunidad, que hay un megaproyecto que se pretende instalar, ayuda mucho visibilizar, o sea, llamar la atención de la prensa, de la sociedad civil, para decirle, oye, a esta van a contaminar un río, debe importarnos a todos. Entonces, se visibiliza y se mediatiza el caso. Ahí sí se busca, eso ayuda a veces a hacer más presión, a que las autoridades administrativas pongan mucho cuidado en sus trámites. Incluso algunos colegas, jueces, juezas nos han confesado que cuando está muy mediatizado, muy visible un tema, lo ven con lupa, o sea, cuidan mucho cada etapa para que no se les vaya a ir un detallito. Entonces, curiosamente ayuda a hacer visibles ciertos casos. Ya he dicho, con prevenciones, sin exhibir a ninguna víctima, sin vulnerar el derecho a la privacidad, ni ningún dato sensible, sino casos comunitarios o casos grandes. Eso es lo que caracteriza más o menos un litigio estratégico, digamos, una perspectiva integral, interdisciplinaria y un diagnóstico lo más amplio posible. De lo que me comentas, Guillermo, entonces, no todos los casos se pueden llevar a la clínica. Hay una especie de filtro. Así es, no todos los juicios son susceptibles de ser tramitados por esta modalidad de postulación. Como decía, otra vez siguiendo con la analogía médica, tal vez pues es una simple gripe y entonces no hay más que reposo, por ejemplo. O sea, ni te van a mandar medicamento, ni terapia, ni ninguna intervención, ninguna operación. O hay cosas que es muy claro que el camino más conocido por los especialistas del campo de los derechos humanos dicen, pues esto ya se sabe que es el amparo lo que sirve. Entonces, aún en casos emblemáticos, aún en casos grandes, no necesariamente todos tienen que ser postulados por esta vía. Esta es una forma más, como decía, que puede ayudar, pero tampoco esa fuerza que todos los litigios de derechos humanos sean litigios estratégicos, ¿verdad? Si hay filtros, fíjate que nosotros en la clínica seleccionamos, además del caso, también la víctima. Es curioso, pero lo menciono a continuación para tu público interesado, porque se nos han presentado casos, por ejemplo, de abogadas y abogados altamente especializados, incluso en la función pública. Alguien nos dijo alguna vez, una abogada especializada, oye, soy titular de tal encargo relevante en la función pública y padezco discriminación, ayúdenme. Revisamos el caso como siempre hacemos, pero identificamos que esta persona no nos necesitaba tanto, quiero decir, necesitaba la asesoría legal, por supuesto, pero ella misma es una abogada altamente capacitada y sobre todo con medios para sufragar su propia defensa. Y lo digo porque la universidad pública pues tiene recursos limitados y el proyecto de la clínica privilegia que más lo necesitan, o sea, comunidades víctimas sin los recursos suficientes. No es una regla, pero es una pauta, es un principio, digamos, ¿no? Como haciendo la analogía con el derecho, no es una ley, pero es un principio. Procuramos eficientizar nuestros recursos de manera que ayudamos a quien más lo necesita. Entonces, alguna vez también un abogado muy especializado dijo, oye, me han cometido esta violación en mi trabajo, una violación legal. Le despidieron, no había una instancia independiente, como muchas personas en la función pública, y había un caso relevante que podía ser incluso eventualmente ganado para su favor, pero identificamos que esta persona, un abogado muy capaz, con recursos incluso económicos por tener un cargo en la función pública, pues podía obtener otras vías de acompañamiento legal o él mismo asumir su defensa. Entonces privilegiamos otros casos de personas que lo necesitan más. Entonces podemos entender que primero tiene que ser un caso poco explorado en el derecho, que sea lo suficientemente importante para sentar un precedente, que sirva para proteger después a personas en situaciones similares. Y segundo, que las personas tengan una situación de vulnerabilidad, en cierta forma, que requieran los servicios de una instancia pública, como la universidad. ¿Es así? Creo que lo ha resumido perfectamente, sí. Okay. Así es. ¿Y en dónde Y los el pueden caso debe ser encontrar? relevante. Nosotros, la clínica es un proyecto de la universidad, depende de la maestría en Derechos Humanos y estamos físicamente en Sierra Leona, 550 en Loma Segunda Sección, en el posgrado de la Facultad de Derecho. Ahí están las instalaciones. En este momento que se graba la entrevista, estamos en la pandemia y hay una reducción de actividades físicas, así que estamos trabajando un poquito a distancia o mayoritariamente a distancia, pero atendemos también, tenemos una cuenta en Facebook que es Clínica Litigio Estratégico UASLP. Y bueno, por medios más tradicionales, pues el teléfono es 826-2300, que es el de la universidad,
con la extensión 8364 y 8375. Muy bien. Guillermo, y yo he visto, lo sigo en redes también, por supuesto, como muchas personas y muchos que nos están viendo el día de hoy. Y sabemos que es un grupo interdisciplinario y hay personas que colaboran. ¿Hay posibilidad de que personas de la sociedad civil, de abogados o estudiantes, personas interesadas, se puedan acercar o puedan intentar colaborar con ustedes? Sí, de hecho es otra de las características, una colaboración estrecha con la sociedad civil. Te diría que todos los casos tienen la colaboración de al menos una organización de la sociedad civil, en temas de discapacidad, en temas de medio ambiente, en temas de juventud, en temas de comunidad LGBTI. ¿Por qué? Porque el litigio estratégico, por su interdisciplina, requiere, como decíamos, no solo abogados, sino además otro tipo de acompañamientos que a veces las comunidades necesitan. Incluso para el tratamiento en medios, pues los abogados no somos especialistas, entonces gente de las organizaciones que hace la rueda de prensa, que hace las infografías, que hace las reuniones, si hay necesidad de reunirse con funcionariado, todo esto lo hace otro grupo de personas que ayuda. Incluso abogadas y abogados de otras organizaciones sociales también colaboran estrechamente con nosotros en materias, por ejemplo, que no nos hemos especializado. Por ejemplo, la materia penal, la clínica no tiene esa especialidad, no hemos trabajado en el ámbito penal, y entonces nos allegamos de otras profesionales del derecho que sí saben la materia penal cuando se necesita. Entonces, sí, todas las colaboraciones son bienvenidas. Perfecto, entonces, y la comunicación es a los mismos números telefónicos que nos has dado y correo electrónico. Así es, ahí en la misma comunicación, y bueno, el correo electrónico personal es guillermo.luevano, con v, @uaslp.mx, es el correo institucional de quien te habla, de quien les habla, al auditorio, y también ahí estamos a la disposición, si en algo podemos colaborar, asumiendo que hay mucho trabajo y pocas manos luego. Una cosa que no quiero dejar fuera es que esta clínica, especialmente esta que es universitaria, porque hay otros espacios, ¿verdad?, fuera de las universidades que hacen litigio estratégico, pero en el caso nuestro, una cosa muy importante es que está sostenida enteramente en el trabajo de estudiantes comprometidos, principalmente de licenciatura en Derecho, pero también del posgrado, que ellas y ellos son los que hacen el trabajo, el análisis de los casos, los instrumentos jurídicos, incluso las audiencias, todo lo que se necesita. El coordinador supervisa y coordina, pero el trabajo está sostenido en trabajo de estudiantes. Perfecto, pues que sirva este video también y esa entrevista para que estudiantes de la universidad que tal vez por alguna razón no han entendido qué es el litigio o a lo mejor andan en otros lados, pues puedan aportar a esta alma mater y a todos los ciudadanos en San Luis Potosí. Guillermo, ¿algo que quieras agregar? No, pues muchas gracias por el espacio para difundir, para compartir con el público que se va generando en este foro tan importante de la difusión del conocimiento. Un gusto y pues un saludo a todas las personas que tengan a bien echar un vistazo a esta cápsula. Gracias, Guillermo. Y bueno, vamos a poner aquí abajito todas las redes de enlace a Litigio Estratégico y que tengas una muy buena tarde. Hasta luego, Guillermo. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Hasta luego, gracias por acompañarnos. Visítanos, estamos como Aula DH en Facebook e Instagram, al igual que en nuestro canal de YouTube.